Buenas noches, hoy en La Luz del Pasillo hablaremos de dos temas bastante apasionantes. Uno de ellos es las premoniciones y otro es el poder de los espejos. Acomódense ya porque ya encendemos La Luz del Pasillo. Las premoniciones están vinculadas a la capacidad de pronosticar a través de los sentidos. Esto quiere decir que si una persona ve que está nublado, posiblemente diga que va a llover. Pero esto no se trata de una premonición. Algunos piensan que la actitud de vaticinar el futuro por premoniciones es paranormal. Es una excepción de capacidades normales desde un punto de vista físico. Hay quien piensa que se asocian a premoniciones a cuestiones espirituales y religiosas, considerando que es un poder suministrado por alguna divinidad. La ciencia, por supuesto, dice, en cambio, que sostiene que las premoniciones no existen. Vamos a ver ahora un vídeo donde uno de nuestros compañeros hace relación a las premoniciones. Me fascina el tema de las premoniciones, básicamente porque yo creo que es un tema común a todos los seres humanos. Todos hemos tenido alguna vez una percepción, un quinto sentido, sexto sentido. Un sexto sentido, digo quinto porque algunos tenemos solo 5, ¿no? Pero son un sexto sentido que nos permite vislumbrar algo futurible, improbable de ocurrir, pero que sin embargo ocurre, acaba por ocurrir. Diferente es que no sepamos medir o no podamos medir cuál es la diferencia entre acierto y error. No sabemos nunca, siempre nos acordamos de las veces que hemos acertado, pero no de las veces que hemos errado en esa percepción. Existe una explicación científica con respecto a las premoniciones, basadas básicamente en una capacidad que tiene nuestro cerebro, que es única dentro de los mamíferos, que es la existencia del córtex prefrontal. Ese mecanismo es un mecanismo de acumulación de datos que estamos todo el día alimentando a ese córtex frontal, es el subconsciente de nuestro cerebro, y que de alguna forma en algún momento llega a juntar todo ese puzzle de información para darnos un flash, una información instantánea sobre alguna cuestión que nos estemos planteando. Normalmente esto ocurre consultando con la almohada, siempre en un momento en el que el consciente está descansando. Es el subconsciente, que nunca jamás descansa, el que se dedica a ordenar toda esta información para darnos un resultado más o menos plausible. Pero como digo, yo creo que ni siquiera eso llega a explicarlo todo, porque todos hemos tenido alguna vez una de estas flashes, ¿no? Instantáneos para ver algo simplemente que es improbable que ocurra o que vaya a ocurrir, y sin embargo ocurre. Después de este vídeo vamos a presentaros ya a nuestros invitados, que son compañeros. Tenemos a Salvador y a Chencho. Buenas noches. Hola, Frank. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hay muchas personas que se preguntan muchas cosas y se cuestionan muchas cosas con el tema de las predicciones, ¿no? Una de las que más me han preguntado ha sido que si los sueños son premonitorios. ¿Qué dice Salvador referente a esto? Hay una parte de los sueños que se creen que son premonitorios y cosas que uno puede después comprobar que si hacían anticipar futuro, y hay veces que se realizan y veces que no. Es cierto es que hay gente más sensible que puede tener esos sueños, muchas veces de forma involuntaria. Y sería como una anticipación, como si
el universo, la física cuántica, de alguna manera nos influyera para que pudiéramos ir aceptando el futuro. Porque si nos quitaran el pasado, el conocimiento presente y nos dejaran solamente enfrentándonos hacia el futuro, sería como un empezar de nuevo cada día. Entonces se cree que esos sueños que van teniendo distintas personas y que después se comentan, siempre en la familia hay alguien, los amigos, como que son guías que nos van dando para que no nos desestabilicemos tanto y podamos aceptar con cierta normalidad el futuro. ¿Algunos de ustedes habéis tenido un sueño premonitorio? Hay veces que todos los sueños no son premonitorios, Fran, y después aparte también hay que tenerlo en cuenta. Hombre, hay ciertas personas que sí tienen ese poder, ¿no? Hay otras personas que no. Indiscutiblemente, hay veces hay que tener también en cuenta de que lo que es el cerebro, no sabemos la cantidad, el poder tan enorme que tenemos en el cerebro. Puede ser que podamos ir viajando cuánticamente hacia el futuro. Puede ser que el cerebro, mientras estemos durmiendo, vayan creando imágenes de lo pasado, de toda la información que hemos ido recogiendo y la vayan enfrentando hacia lo que puede ser el futuro. Indiscutiblemente, por lo menos yo lo pienso así, hay que tener un poder para ir reconociendo el futuro, pero también yo creo que entra lo que tú decías antes, de que si uno ve que está nublado, pues va a llover, pues indiscutiblemente uno puede ir tomando las cosas que están pasando y uno puede predecir el futuro mediante esas cosas que están pasando. Eso es casi una cuestión casi científica, ¿no?, de perogrullo. Pero después hay ciertas personas que tienen ese poder, ¿no? Ese poder quizás, sí, si lo quieres decir así, divino, ¿no? Yo creo que puede existir de las dos maneras, ¿no? ¿Se puede decir que es posible predecir el futuro, Salvador, o podemos entrar en tertulia? Sí, claro que se puede predecir. Además, es impresionante porque ¿cualquiera puede predecir el futuro? Esa sería la pregunta, creo yo. Vuelvo a insistir, no, cualquiera no. Tiene que ser una persona que tenga esos poderes, ¿no? Unos poderes de visión, ¿no? Un visionario que pueda ver lo que puede ocurrir. Yo muchas veces he ido a echarme las cartas y tal, y a mí me han dado nombres, me han dado situaciones, me han dicho cosas increíbles, pero me han dado situaciones hasta de años futuros, vamos, que han pasado X años y han ocurrido. ¿Qué ocurre? Hay personas que tienen ese poder, esa facultad, y hay otras que no. Si una persona, un echador de cartas, tiene esa facultad, la persona te puede descubrir, vamos, hasta el color de los calzoncillos. ¿Tú qué dices, Salvador, referente a eso? Hombre, yo digo que sí, yo trabajo también con el tarot y efectivamente he tenido montones de aciertos, la gente me lo confirma, y es verdad que se puede predecir el futuro. Se puede predecir. Existe el libre albedrío también, y hay cosas que se pueden modificar. El tarot no solamente es el tarot, está también, por ejemplo, el péndulo, la bola, en fin, métodos de adivinación, está el I Ching, las runas, en fin, hay un montón de cosas para predecir el futuro, ¿no? Los pozos del café. Pero es verdad que cuando tú te centras, que el tarot no solamente es un medio de adivinación, sino que es como una guía que te va indicando qué debes de hacer o qué camino deberías de coger para llegar a salvo, digamos, ¿no? Y a veces pues te dice, oye, mira, prepárate porque viene esto o viene aquello, ¿no? Y es verdad que eso existe. Y es verdad que existen los super pronosticadores que lo tienen la gente de negocio, los gobiernos, diciendo, oye, mira esto a ver por dónde va, qué pasa por aquí. Y es verdad que en un porcentaje
muy elevados, la gente estamos hablando de gente cualificada, no de charlatanes, ¿no? Aciertan y están en nómina, ¿no? Porque ahí entramos todo el mundo, ¿no? O sea, habrá gente que son expertas en esto, Claro. en esta materia, y hay otros que se aprovechan de hacer este tipo de adivinación, o como se le puede llamar, vaticinio, vaticinio, y resulta que se están aprovechando de estas personas, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado, os lo digo, Eso por porque supuesto. cualquiera no puede hacer o echar las cartas o trabajar con el péndulo. Hay que ir a personas profesionales en este tema para que podamos, de alguna manera, ir con fiabilidad, ¿no? Porque otra cosa no podemos. Por ejemplo, antes de empezar, estábamos hablando porque da la curiosidad de que los guionistas de Los Simpsons siempre ponen cosas mucho antes de lo que ocurra. Y estuvimos hablando, antes de empezar, de lo que puede ocurrir, ¿no? ¿Por qué esta forma, ¿no?, de vaticinar un poco el futuro dentro de una serie o cualquier cosa? Bueno, yo soy bastante escéptico, ¿no? ¿Qué pasa? Que por un lado puede ser coincidencia, por otro lado también puede ser que cuando... Hombre, una serie de televisión como Los Simpsons lo que hace es exagerar mucho todas las situaciones que se van dando y las va enfocando de una manera bastante surrealista. Que ocurre indiscutiblemente, hoy por hoy estamos viviendo en una sociedad totalmente surrealista, vamos, esto no hay por dónde cogerlo. Y entonces muchas veces coincide lo que dicen con lo que está pasando o con lo que va a ocurrir. Yo creo que no es que vayan, ni siquiera intentan que adelantarse, ¿no?, a lo que puede pasar, sino que como ellos van tocando muchas posibilidades, pues hay veces que coincide con lo que puede pasar, ¿no? Y más de una vez, desde luego, nos hemos llevado muchas sorpresas, vamos. Sí, la verdad es que sí, ¿verdad? Sí. Yo lo que he visto me ha quedado sorprendido, ¿no? Traéis un libro que se llama 2020 Poemas, Sí. que lo habéis escrito entre los dos. Sí. Salvador, cuéntanos un poco de qué va ese libro. Pues este libro empezamos a escribirlo en 2019. Tú preguntabas antes por lo de Los Simpsons, ¿no? Y es verdad que cuando uno se pone a escribir, y lo sabe Xenxo, que es escritor, y todo el que escriba, a veces aparecen cosas y datos en los libros, y versos, por ejemplo, en este libro, que al tiempo te sorprenden, ¿no? Porque uno no sabe de dónde salen y parece que lo inspira. Este libro está incluso en la Biblioteca del Vaticano, se lo mandamos a su santidad, nos contestó dándonos las gracias por el regalo que le habíamos hecho, y se lo mandamos porque es un libro muy profético, ¿no? Aquí hay versos que empezamos en 2019 y que han cogido y que después se han cumplido. Hasta el título, que era de 2019, decía... Bueno, eso me llega... Eso lo va a contar. Estuvimos hablando, Frank, Salvador y yo, sobre el libro, y yo le pregunté, bueno, ¿y qué título le ponemos? Y dice Salva, ¿por qué no le ponemos 2020? Y yo digo, vale, vamos a ponerle 2020. Al cabo del mes por ahí, hay que tener en cuenta de que eso fue a finales del 19, en noviembre. Al mes, estando yo en casa, pues digo, bueno, 2020, ¿y por qué le vamos a poner 2020? Si eso de 2020, ¿qué ha pasado en el 2020? ¿Qué va a pasar en el 2020 para que sea un año que sirva de título para un libro? Y entonces llamé a Salvador y le dije, mira, Salva, en vez de 2020, ¿por qué no le ponemos otro título? Yo qué sé, vamos a inventarnos otro, porque es que, ¿qué puede pasar en el 2020? No tiene sentido que le pongamos ese año. Y fueron pasando varios meses y pasó lo que pasó. Y fue una cosa increíble, ¿no? Yo creo que Salvador se anticipa a muchas cosas en el libro y el libro es glorioso, más que nada por el punto espiritual que tiene. ¿Espiritual y religioso también? Sí, también, bueno. Porque el espiritual hay que diferenciarlo. Sí, también puede tener un puntito de religión, ¿no? Sobre todo por parte de Salvador, ¿no?
Pero sí, tiene su punto espiritual, mucho punto espiritual, y después tiene su puntito religioso. Pero lo que es un libro que sirve para ver cómo podemos ir enfrentando el camino de las cosas que nos están ocurriendo últimamente, que son tremendas, y después aparte, sobre todo, en su momento fue un libro profético, vamos, alucinante. Y Salvador, ¿qué contáis dentro de ese libro tan especial, ¿no? que nos presentáis? Contamos experiencias, momentos, hay predicciones que salieron sin proponérnoslo, después hay mucha parte interior nuestra, y en mi caso, y en Xenxo también, porque Xenxo es alguien muy espiritual también, muy místico, tiene mucho conocimiento, y se deja llevar, se deja influencia. Entonces yo, cuando empecé a escribir, excepto, aparte que hay algunos poemas que yo querían que estuvieran, porque era mi primer libro, y quería dejar constancia de algunas cosas de la familia y cosas en fin, pero cuando empezamos a escribir en 2019, yo dejé el espíritu abierto a que fuera la divinidad o las musas o como se quiera llamar, o el mismo Espíritu Santo, ¿no? Que me fuera inspirando a ver qué había que decir, ¿no? Y entonces salen ahí salen poemas que leído al tiempo yo me sobrecojo, no porque yo lo haya hecho, sino por ese espíritu que ha transitado por mi cuerpo y ha dejado. ¿Hay unos pasajes de la Biblia o algo? ¿Te ha inspirado en algo de eso? ¿O? Sí, en todo el conocimiento del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de otros textos sagrados, de mucha filosofía, de muchos místicos, de muchos poetas. Y la verdad que todo ese conocimiento al final, en mi caso, configura un camino espiritual, un camino de liberación, de recogimiento, donde yo encuentro la paz, ¿no? Yo que soy un admirador de la figura de Jesucristo, de ese camino, verdad y vida, bueno, pues en ese camino, en ese seguir predicando, evangelizando de alguna manera, pues este libro pretende en algún modo seguir apostando por ese mensaje de amor, de tolerancia, de respeto, de concordia, de paz, y eso es lo que se encuentra en el libro. Xenxo, por su parte, pues... Sí, Frank, saltando de tema, es que esto lo tengo que comentar. Coméntalo. Es obligatorio. Sí, claro. Allí en el 2019 también, en la librería, en mi librería, que es la librería de los fantasmas, llegaron un medio con 4 mediums, ¿no? Y una de las mediums era tarotista. Y al final, cuando acabaron, vieron allí unos pocos de fantasmas, no sé qué. Coge la chica y dice, ¿te he hecho las cartas? Pues digo, bueno, échalas. Y la echó. Y me dice, Xenxo, tú el año que viene vas a coger vacaciones. Todo el mundo coge vacaciones, ¿verdad, Frank? Hombre, claro. Pues yo el no. que pueda. Yo no. Yo llevaba 20 años sin coger vacaciones. Y le digo a esta chica, mira, como yo coja vacaciones, me creo todo lo que ha pasado aquí. Y al año siguiente llega el COVID y tuvimos que estar 50 días encerrados en casa. Fueron unas vacaciones forzadas, pero allí estaban las vacaciones que esta mujer pudo ver en las cartas. Lo que son las cartas se pueden ver cosas increíbles, vamos. Una pregunta casi ya quitando un poco el tema de las premoniciones, porque tenemos que pasar a otro tema. ¿Cualquiera puede hacer esto del tarot, predecir un poco el futuro? El tarot se estudia, pero el tarot no es más que un medio donde tú te centras y traspasas el tarot, ¿no? Aquí ahora que nos acompaña también otra colaboradora, Olga, que ella también hace péndulo y bola de cristal, ¿sabes? Todo, incluso la quiromancia, la lectura de mano, como otras artes, es un medio, pero uno tiene que traspasar aquello. No todo el mundo puede hacerlo. El tarot se puede estudiar, se puede aprender,
pero de ahí a captar toda la esencia hay un abismo y va a depender también de a la persona con la que se esté haciendo, ¿no? Yo creo que con cualquier objeto se puede... Incluso con una vela, con una llama. Sí, con cualquier cosa, inclusive hasta con los vasos que tenemos en la mesa, con los papeles Eso sería que tenemos aquí. un tema para otro Para próximo. otro, para otro bueno, próximo. ya ves. Ya nos quedamos sin tiempo. Yo lo que quiero es agradeceros otra vez de nuevo que estéis aquí. Sé que el tiempo pasa muy rápido. Son muchos temas, mucho que hablar, pero bueno, tenemos que dejarlo aquí, ¿eh? Y ahora pues pasaremos a publicidad y en unos momentos estaremos con ustedes con otro tema.